Estimados hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en Segunda de Crónicas, capítulo 14. Vamos a estar leyendo allí del versículo 1 al versículo 6. Y dice así la palabra del Señor. Durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera, y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra, y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. ¿Qué es lo ideal y qué es lo real? Ciertamente las dos palabras son diferentes y por ende tienen significado diferente. ¿Qué es lo real en la vida del creyente? ¿Qué es lo ideal en la vida del creyente? Lo ideal en la vida del creyente, del verdadero cristiano, es que crezca la imagen de Cristo. La palabra de Dios dice: el que comenzó la obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y ciertamente un verdadero creyente puede decir: no soy el mismo de ayer y espero no ser mañana el mismo día de hoy. Ese es un crecimiento, eso es una madurez, eso es indudablemente lo ideal en la vida del creyente, subir escalón por escalón día tras día. Pero lo real en la vida del creyente es que muchas veces tenemos tropiezos, muchas veces caemos y hasta en alguna oportunidad también podemos llegar a pecar. Eso es lo real en la vida del creyente. Y no hay mejor ejemplo entre otros tantos como David, Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, los apóstoles, pero yo quise tomar un ejemplo de lo que es las altas y las bajas en la vida de un verdadero creyente, en lo que fue en la vida del rey Asa, rey de Judá. Asa fue el quinto rey de la casa de David y el tercero en el reinado de Judá en Jerusalén. Gobernó entre los años 911 al 870 en Jerusalén, aproximadamente unos 41 años. Asa fue hijo de Abías y de Maaca, hija de Abisalom, y bisnieto del rey Salomón. Los padres y abuelos del rey Asa hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Pero el rey Asa tomó la decisión de vivir rectamente ante los ojos de Jehová, su Dios. ¿Qué es lo ideal y qué es lo real? Hoy vamos a ver la realidad de las altas y las bajas en la vida de un verdadero creyente, a través de la vida del rey Asa. Oremos, por favor. Padre, queremos darte gracias y alabarte por esta oportunidad que tú nos permites de compartir tu palabra. Gracias por tu palabra bendita, Señor. Te rogamos que ella nos instruya, nos edifique, nos consuele, nos aliente, nos anime. Que ella, Señor, nos reprenda, pero que ella nos traiga ante todo, Señor, a ser verdaderos adoradores como tú lo mereces. Dejamos este tiempo en tus manos para que tu palabra sea de edificación para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Versículo 2 de Segunda de Crónicas 14 dice: e hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová. Asa hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová. Y permítame compartir con ustedes lo que dice en Primera Reyes capítulo 15, versículo 14, hablando del rey Asa. Dice: el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. Toda su vida tuvo un corazón perfecto para con Jehová. Y es interesante porque muchas veces va a utilizar, en lo que vamos a ver en esta tarde, ante quién era recto el rey Asa. Y constantemente habla de un corazón recto, un corazón perfecto para con Jehová su Dios. Este fue el rasgo característico en la vida y distintivo en la vida del rey Asa. Vuelvo a leer el versículo 2. E hizo Asa lo recto y lo bueno ante los ojos de Jehová su Dios. Una de las cosas que Dios bendijo al reinado de Judá
bajo el rey Asa fue indudablemente dar paz a la ciudad. Tuvo un reinado de paz porque era un hombre recto ante los ojos de Jehová. Y dice allí en el capítulo 14, versículo 5, quitó asimismo todas las ciudades de Judá, los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. También en el capítulo 15, versículo 19, dice lo siguiente: y no hubo más guerra hasta los 35 años del reinado de Asa. Dios lo bendijo con paz a la nación de Judá, porque Asa, el rey Asa, era un hombre recto delante de los ojos de Jehová su Dios. Por 10 años hubo paz en Judá. Entre el año 900 entre el año 910 y el año 900 antes de Cristo hubo una paz absoluta en Judá. Y durante este tiempo Asa aprovechó para edificar ciudades fortificadas en toda Judá. Ahí en el capítulo 14, versículo 6 dice: y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra, y no había guerra con él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Es importante para los reyes, y era muy importante para los reyes, aprovechar los tiempos de paz para edificar ciudades fortificadas. No olvidemos que era todo campo, en su gran mayoría. Era fácil atacar una ciudad. Entonces, en los tiempos de paz, lo que hacían muchas veces, y aquí Asa no es la excepción, era tratar de edificar o fortificar las ciudades de Judá. ¿Para qué? Para que cuando vinieran tiempos de guerra estuvieran resguardados. En el versículo 8 y en el versículo 9, Jehová le concedió victoria contra el ejército etíope después de estos 10 años. Capítulo 14, versículo 8 y 9 dice lo siguiente: tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas, de Judá 300.000 y de Benjamín 280.000 que traían escudos y entesados arcos, todos hombres diestros. Versículo 9: y salió contra ellos Sera etíope con un ejército de 1.000.000 de hombres y 300 carros y vinos hasta Maresa. Sera era el general del ejército etíope que llegó aquí a Jerusalén, a Judá, en el año 900 antes de Cristo. Los etíopes en esta época eran mercenarios del ejército egipcio, quienes más tarde ellos mismos reinarían en Egipto. Y es interesante mirar el versículo 8 y el versículo 9 porque nos muestra la gran diferencia en el ejército etíope con el ejército del rey Asa de Judá. Por un lado, los etíopes, dice el versículo 9, que tenían 1.000.000 de hombres y 300 carros. Es como decir que tuvieran 1.000.000 de hombres y 300 tanques blindados en el día de hoy. En esta época, tener carros para la guerra era muy significativo e indudablemente marcaban una gran diferencia en el momento de la batalla. ¿Qué tenía Judá? Dice ahí en el versículo 8 que contaba con 580.000 hombres armados con arcos y escudo. Benjamín y Judá. Una gran diferencia, ¿verdad? El valle de Cefata, que aún no está bien localizado, pero se piensa que estaba cerca de la ciudad de Maresa, entre Gaza y Jerusalén. El rey Asa clamó a Jehová en esta batalla. Y nos cuenta ahí en el versículo 11 al 15 este relato. Dice: y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Y ahí continúa hasta el versículo 15. Lo imposible se hizo realidad. ¿Por qué? ¿Por qué un ejército tan pequeño con solamente 580.000 hombres comparado a 1.000.000 de hombres y 300 carros pudo vencer? Porque Jehová estaba con el rey Asa. Y porque el rey Asa tenía un corazón recto, temeroso, delante de Jehová, ante los ojos de Jehová su Dios. Esta victoria es similar a una historia conocida que nosotros conocemos y que muchas veces
quizás la hemos escuchado, que nos relata en Jueces capítulo 4, versículo 14 al 16, que es cuando Barak vence a un ejército cananeo. Con muy poca gente, él pudo vencer a un ejército que lo duplicaba o lo triplicaba. Y allí vemos a la profetisa Débora, que fue indudablemente el canal que Dios utilizó para la victoria de Barak. Pero si hacemos memoria, encontramos muchas veces estas mismas historias. Nos acordamos de Gedeón, por ejemplo. Nos acordamos cuando llegaron a Jericó, en la tierra prometida, y conquistaron Jericó, una ciudad fortificada, casi imposible de poder llegar y conquistar. Una y otra vez Dios ha mostrado que aquellos hombres y mujeres que son rectos ante los ojos de Jehová, Jehová está con ellos. Asa dio frutos de su fe a través de su vida, porque era un hombre recto ante los ojos de Jehová. Nos cuenta allí, permítame un segundito ir a Primera de Reyes, capítulo 15, que nos habla muy escuetamente acerca de lo que es, lo que fue el rey Asa, pero está muy interesante de poder verlo. Primera de Reyes, capítulo 15, versículo 11 al 13. Dice así: Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Mire con quién lo compara. Versículo 12. Porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. También privó a su madre Maaca de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de acera. Además, deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Asa dio frutos, indudablemente, de su fe. ¿Por qué? Porque era un hombre recto ante los ojos de Jehová. Lo primero que hizo, dice ahí en Primera de Reyes capítulo 15, versículo 11, que quitó a los sodomitas. Los sodomitas eran personas que practicaban todo tipo de perversiones sexuales. Sodoma, Gomorra, de ahí sale la palabra sodomitas. La homosexualidad, que era una de las prácticas que más utilizaban indudablemente los sodomitas, creció y crece y seguirá creciendo aún más entre los hombres y mujeres idólatras. Es impresionante poder mirar y hacer un estudio acerca social, ni siquiera le estoy diciendo bíblico, un estudio social acerca de esta realidad, y usted lo podrá comprobar en una gran cantidad de personas que están dedicadas a la idolatría, muchas veces son practicantes de la homosexualidad. Y la homosexualidad, a través de las Escrituras, nos muestran las consecuencias que ha tenido la idolatría en el hombre, que lo ha llevado a esta práctica tan perversa. En el libro de Romanos, capítulo 1, el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de Roma, dice lo siguiente. Romanos capítulo 1, versículo 18 al 22. Romanos capítulo 1, versículo 18 al 22. Dice lo siguiente: mostrando las Escrituras las consecuencias de la idolatría del hombre. Porque la ira de Dios, y mire cómo empieza el versículo 18, no habla de un enojo, no habla de una molestia de parte de Dios, sino que dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los reveló. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y termina en el versículo 22, dice: profesando ser sabios, se hicieron necios. La idolatría ha llevado, y casi siempre está relacionada con la mano de hombres que han sido entregados y mujeres que han sido entregados a la homosexualidad. Y continúa ahí diciendo después el versículo 24, estamos en Romanos capítulo 1,
por lo cual también Dios los entregó. O sea, versículo 23 para que usted entienda, dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza a la imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Eso es lo que hace la idolatría. Y a través de la historia la idolatría indudablemente se ha fabricado ídolos, imágenes hechas y semejante a aves, a animales, a cuadrúpedos, aún hasta los hombres mismos. Pero a partir del siglo XX hubo una imagen aún peor, que si bien nació a través de toda la historia, pero a partir del siglo XX se ha hecho más visible y más cruel en la vida del hombre, y es el hombre mismo. El hombre ha adorado y adora su propia imagen. Versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, o sea, dejaron de adorar al verdadero Dios para adorar imágenes y adorar algo que no es Dios, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó. Y es interesantísimo eso. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún a sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia uno contra otro, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo entre sí mismos la retribución debida a su extravío. Pero la práctica de la homosexualidad o todo tipo de práctica sodomita, Dios no la ha pasado en vano. Nosotros vemos desde el comienzo de las Escrituras, allá en Génesis capítulo 18, Génesis capítulo 19, cómo Dios condenó a Sodoma y Gomorra por estas prácticas perversas de sexuales. Pero también las Escrituras nos hablan, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 6, 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 y 10, dice lo siguiente: Dios no ha condenado la práctica homosexual solamente en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento, porque Dios no cambia. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 y 10 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no se equivoquen, no erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. La palabra de Dios dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y no solamente lo ha dejado claro en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, sino en lo que va a hacer en su juicio final. Acompáñenme un segundito a Apocalipsis capítulo 21. Allí en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, dice lo siguiente: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dios ha condenado indudablemente todo lo que es las prácticas y perversiones sexuales a través de toda la historia de la humanidad. La sodomía es una de las cosas más espantosas y aterrantes que nosotros lo vemos prácticamente desde el comienzo de la humanidad. Sin embargo, el juicio de Dios para con los que practican tales cosas es y será condenable. Pero Asa no solamente mostró o dio frutos de su fe en cuanto a quitar a los sodomitas de Judá, sino que también quitó los ídolos de sus padres y los ídolos que sus abuelos habían hecho. Allí en el capítulo 15, versículo 8, dice: cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables en toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y repartió el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. No solamente el rey Asa quitó los sodomitas de la tierra de Judá, sino que también quitó todos los ídolos que sus padres y sus abuelos habían construido a través de los años. Su abuela era una fiel adoradora de la reina Sera. Nosotros podemos ver allí en 1 Reyes 15 y 2 de Crónicas capítulo 15, versículo 16 también.
Otra de las muestras de fe que el rey Asa tuvo fue también que privó a su madre Maaca de ser reina madre. Ahí en 2 de Crónicas, capítulo 15, versículo 16, dice lo siguiente: y aún a Maaca, madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad, porque había hecho una imagen de acera, y Asa destruyó la imagen, y la desmenuzó, y la quemó junto al torrente de Cedrón. Asa privó a su madre de ser la reina madre. Y sabemos lo que implica ser la reina madre. Nosotros vemos un reinado en Gran Bretaña, por ejemplo, en Inglaterra, lo que implica ser la reina madre, absoluta gobernante. Y Asa sabía que si dejaba a su madre gobernar, la idolatría continuaría, y estas prácticas de sodomía continuarían también en Judá. Y Asa quería hacer lo recto ante los ojos de Jehová. Entonces dispuso a su madre de ser la reina madre, para que no tuviera autoridad y no pudiera ejercer más su autoridad sobre el gobierno. El rey Asa demostró durante su gobierno ser un hombre que hacía lo bueno y lo recto delante de los ojos de Jehová. A pesar de que el corazón de Asa fue perfecto, como vemos allí en Primera de Reyes, para con Jehová toda su vida, también tuvo tiempos bajos, cometiendo errores y aún llegando a pecar contra Dios. Asa tuvo en su vida también tiempos malos y bajos ante Dios. Allí en el capítulo 15, versículo 17, leemos lo siguiente: y con todo esto los lugares altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días. Una de las cosas que vemos y uno de los errores que vemos en la vida de Asa, cuando tuvo estos tiempos malos delante de Dios, fue haber sido indulgente en dejar los lugares altos. Los lugares altos tenían una relación directa con el culto y adoración a Baal y a Asera, principalmente a Baal. Dios había establecido ya desde la época del rey David dónde iba a ser el lugar y el único lugar donde se podía adorar a Dios. El dejar estos lugares altos y no destruirlos implicaba de que había gente que iba a tener una religión, pero no iba a adorar al verdadero Dios. Y esto implicaba un peligro para la nación también. Asa fue indulgente en dejar estos lugares altos en Judá y permitir que la población siguiera adorando a Dios en un lugar que no tenía que adorarlo. Lo segundo que vemos en la vida de los tiempos malos de Asa es que no confió en Jehová su Dios para su enfermedad, sino en los médicos. En el capítulo 16, versículo 12, nos dice: en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. No está mal confiar en los médicos. Dios ha dado sabiduría a los doctores. Asa lo sabía. El problema del rey Asa fue que confió más, y esa palabra "sino" es una palabra clave en este texto del versículo 12 del capítulo 16. No confió en Jehová, en su enfermedad, sino que confió en los médicos. Toda su esperanza, toda su confianza estaba puesta en los doctores y no en Jehová. Los médicos son un instrumento precioso en las manos de Dios, pero no son Dios. Dios es el que da la vida, Dios es el que la quita. Dios es el que permite la enfermedad en el hombre y Dios lo quita. Dios es el que da bendición y es Dios el que hace que la vida de un ser humano también pueda ser maldita por desobedecerlo y deshonrarlo. Y lo tercero que vemos en la vida del rey Asa, en los tiempos malos, bajo los ojos de Jehová, es que no confió en la divina providencia para derrotar al rey Baasa de Israel, sino que su confianza estuvo en el rey de Siria. En el capítulo 16, versículo 1 al 3, leemos lo siguiente: en el año 36 del reinado de Asa subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y fortificó a Ramá, para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá.
Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: «Hay alianza entre tú y yo, como lo hubo también entre tu padre y mi padre. He aquí que yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí». Jeremías 17:5 dice lo siguiente: «Maldito el hombre que confía en el hombre». Asa fue confrontado por el profeta Hanani. Ahí en el versículo 7 al versículo 11 de este capítulo 16, por esta actitud que había tenido el rey Asa. El rey Asa sabía que tenía que confiar en Jehová, pero sin embargo prefirió y puso toda su confianza en un ser humano, en otro rey, para que le ayudara a confrontar y a pelear contra el rey del reino del norte. Al igual que el rey David, que las escrituras nos dicen, y Dios lo nombra, un hombre conforme al corazón de Dios, teniendo este favor y gracia de parte de Dios, ellos también pecaron contra Dios. Dios nunca dejó su gracia infinita en la vida de ambos, ni en la de David, ni en la del rey Asa, ni dejó de llamarlos como tal. Nosotros lo leímos en varias oportunidades que durante toda la vida Asa tuvo un corazón para Jehová su Dios y fue un hombre recto ante los ojos de Jehová su Dios. Al igual que de David leemos que era un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, en alguna oportunidad en su vida se equivocaron, tuvieron tiempos bajos en su vida espiritual y cayeron. Ahora, cuando pecaron, ellos se arrepintieron, y eso era lo que conformaba un corazón recto ante los ojos de Jehová. Ellos no perseveraron en sus pecados, ni en sus equivocaciones, ni en sus errores. La gracia soberana de Dios perdona, restaura, alienta, anima y levanta al verdadero creyente cuando éste tiene un corazón verdadero que busca hacer lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esta enseñanza del rey Asa a nuestras vidas? ¿Es posible? Sí, es posible. Y déjenme hacerle en 4 aplicaciones. Primero, el hombre o la mujer que es recto delante de Dios lleva frutos de la gracia divina. Aunque haya nacido y viva entre la idolatría, no tiene temor de sacar objetos o personas que impidan o dañen su fe en el verdadero Dios. No lo hace, porque sabe que ahora tiene a alguien verdadero, al único y sabio Dios al cual debe de honrar, adorar, exaltar y engrandecer. Y todo aquello que le puede impedir de que realmente él adore, exalte y que sea producto de una verdadera adoración, mejor dicho, que no sea producto de una verdadera adoración, él la va a sacar de su vida. La palabra de Dios nos recuerda al apóstol Pablo antes de ir a la cena del Señor, cuando empieza a hablar a partir del capítulo 5, toda esa preparación para la cena del Señor, y empieza a hablar de la levadura, o sea, todo lo que es pecado. Nos dice: quitad entre vosotros toda levadura. Todo aquello leudado, todo aquello que pueda impedir que realmente seamos dignos adoradores de Dios. El verdadero hombre, la verdadera mujer que es recto delante de Dios, lleva frutos de la gracia divina. Segundo, debemos aprovechar los tiempos de paz para fortalecernos, para enfrentar luego las pruebas, las tentaciones y las dificultades. Hermanos, y no siendo negligentes, utilizando a máximo los medios de gracia que Dios nos ha dado. La oración, que el domingo hablaba nuestro hermano Felipe acerca de la importancia de la oración personal y colectiva, como congregación. Pero también utilizar a máximo el estudio de la palabra de Dios. En tiempos de paz en nuestras vidas es cuando nos fortalecemos, nos preparamos y entrenamos para enfrentar lo que se nos venga por delante. Muchos cristianos o algunos cristianos fracasan en los momentos de tentación, en los momentos de prueba, en los momentos de dificultades, porque cuando han tenido sus tiempos de paz en sus vidas, no han aprovechado al máximo los medios de gracia que Dios ha dado. Asa aprovechó
los medios que Dios le daba para construir y fortificar ciudades cuando habían tiempo de paz, porque sabía que después se venían tiempos difíciles. Ese es un buen ejemplo, adaptándolo a la vida espiritual suya y mía, que en los tiempos de paz nosotros aprovechemos a solidificar nuestra fe, a enraizar nuestra fe, a ser fortalecidos en nuestra fe por medio de los medios de gracia que Dios nos ha dado. Tercero, el hombre o la mujer que es recto delante de Dios, ante los ojos de Jehová, en algún momento pueden caer, en algún momento pueden tropezar y quizás en algún momento pueden llegar hasta pecar. Ahora, ¿cómo? Veamos los 3 ejemplos que le pasó a Asa. Primero, al confiar en los hombres y no en Dios. Es triste ver a algunos cristianos que cada 4 años, cuando hay elecciones en el gobierno, ya sean nacionales o departamentales, confían más en un hombre que pueda cambiar el transcurso de la historia del país que confiar en Dios. Maldito el hombre que confía en el hombre. Pero también es triste ver a algunos cristianos que confían más en sus líderes espirituales que en Dios mismo. Ponen su esperanza, su fe, su confianza, y la palabra de los líderes espirituales muchas veces es mucho más importante que la palabra misma de Dios. Maldito el hombre que confía en el hombre. Segundo, al confiar en los médicos y no en Dios. Asa confió más en los médicos que en Dios. Y hermanos, eso le pasa muchas veces a nosotros como cristianos. Pensamos que la medicina va a solucionar todo en nuestras vidas. Pensamos ahora, al mirar esta crisis mundial, lo que ha sido con el COVID, de que una vacuna va a solucionar todos los problemas que ha traído el COVID. ¿Dónde queda Dios? ¿Debemos de confiar en los médicos? Claro que sí. Dios les ha dado sabiduría para que ellos puedan encontrar justamente todo esto que es posible solucionar y arreglar en la medicina. Pero no son Dios, hermanos. No son Dios. Lo otro que es en nuestra vida, que a veces nos lleva a tropezar, a caer o a pecar, es ser indulgentes con nuestros propios pecados. Tenemos pecados visibles que son muchas veces fáciles de ver, pero tenemos pecados invisibles en el corazón. El rencor, la falta de perdón, la falta de misericordia. Pecados que no se ven, pero que están en el corazón y son tan dañinos como esos pecados que muchas veces se ven en nuestra vida. Y muchas veces condenamos el pecado en nosotros, tapándonos con el manto de santidad en la vida, en nuestras vidas, y no vemos. Miramos con desagrado el pecado de otros, condenamos el pecado de otros, pero somos indulgentes con nuestros propios pecados. Y muchas veces quizás no somos pecadores visibles, pero como dije recién, tenemos pecados invisibles en nuestro corazón. Y muchas veces mentimos ante la sociedad, mentimos ante el gobierno, mentimos buscando cosas personales para nosotros mismos, y eso es mentira, y la mentira es pecado. Pero miramos el pecado de los demás. Hermanos, Asa fue indulgente con cosas que le iban a afectar a él, a su familia, a sus hijos, a sus nietos. Y muchas veces nosotros como cristianos somos indulgentes con nuestros propios pecados, pero somos condenables o condenamos el pecado en los demás, visibles o invisibles. Tenemos pecados de omisión, tenemos pecados de comisión. No seamos indulgentes con nuestros propios pecados, hermanos. Y lo último que vemos aquí, en lo que le ha pasado a Asa, es ser indulgentes aún con el pecado de nuestros propios seres queridos. Los pecados de nuestras esposas, de nuestros esposos, de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros nietos. Nuestra familia es santa e inmaculada. Los demás son los que tienen el problema, los demás son los que pecan, los demás. Al igual que la indulgencia en el pecado personal e individual que yo puedo tener, también muchas veces cometemos el error y el pecado de ser indulgente con los pecados de nuestros seres queridos. Condenamos a otros, pero no a los nuestros. Juzgamos a otros, pero no a los nuestros. Por último, el punto 4
de esta aplicación de lo que fue o ha sido la vida de Asa. El asistir a los servicios de adoración no bastan para asegurarnos que estamos adorando al verdadero Dios. Este fue el problema de haber dejado los lugares altos de Asa. Pensaban que iban a adorar, pero no estaban adorando al único y sabio Dios. Hermanos, debemos de retirar todo aquello y con diligencia, con cuidado, pero apresuradamente, cualquier cosa que nos aleje o que ofenda el carácter santo de Dios. Y quizás usted sea uno de esas personas que está domingo tras domingo yendo a un templo, escuchando los programas por internet, miércoles a miércoles, sábado a sábado, capaz que de lunes a viernes. Pero la pregunta es esta: ¿es usted un hijo de Dios? ¿Está usted adorando al verdadero y único Dios? No al que usted se pueda imaginar, no al que ustedes le hayan enseñado, sino al Dios de la Biblia. Muchos se sientan en el templo por días, por semanas, por años, pero no están adorando al verdadero Dios. Se están adorando a ellos mismos, buscando que Dios haga algo personal por cada uno de ellos. Pero no hay una relación. Y el cristianismo se trata de una relación, querido amigo que me escucha. Lo primero que usted tiene que aprender cuando escucha la palabra de Dios es que Dios quiere tener una relación íntima y personal con usted, al igual que conmigo y con cualquier ser humano. Pero hay algo que nos impide tener esa relación personal con Dios, y por eso no lo podemos adorar al verdadero Dios, y es el pecado. La Biblia dice en Romanos 3:23 que la paga por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 10 en adelante nos dice de que no hay bueno, ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios. Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es la muerte, separación eterna con Dios. Pero también la palabra de Dios nos dice de que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo podemos adquirir ese regalo de Dios en Cristo Jesús para tener vida eterna? Permítame un segundito, ya estamos casi terminando, ir al libro de Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Versículo 9 y 10. Dice lo siguiente: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Entiende usted eso? Lo que usted necesita, si no tiene una relación íntima y personal con Dios a través de Jesucristo, es convertirse a Él, arrepentirse, confesar sus pecados con su boca y creer en su corazón de que ha transgredido la ley de Dios y que es inmerecedor totalmente del perdón y de tener una comunión con Dios. Que el único que puede hacer eso, porque es Jesucristo, a través de su obra en la cruz del Calvario, a favor de todo aquel que crea en Él. Y ahí solamente, y a través de esa experiencia única y personal, no es colectiva, es personal, suya, la puede hacer en su casa, en el baño, en el comedor, o la puede hacer en el templo también, de reconocer su pecado, de arrepentirse y de volverse a Dios. Y tan solamente ahí va a poder empezar a tener una comunión íntima y personal con Dios para adorar al verdadero Dios. Queridos amigos, queridos hermanos en Cristo, las Escrituras declaran de que Dios en su inmensa misericordia ha salvado a quien Él quiere salvar y a quien Él quiere perdonar. En Romanos capítulo 9, versículo 15 y 16 nos muestra esa gran verdad. Para que seamos sal y luz sobre esta tierra. Y si en algún momento nosotros pecamos, esta gracia absoluta y soberana de Dios nos perdona, nos restaura, nos consuela, para que el hombre que es recto y la mujer que es recto ante los ojos de Jehová se vuelva a levantar y vuelva a brillar para la gloria de Dios, como lo hizo Asa. Hermanos, los hombres juzgan, condenan y muchas veces son
carentes de perdón. Pero Dios es tardo para la ira y grande en misericordia y amplio en perdonar. El mismo Señor Jesucristo supo perdonar y restaurar a 11 hombres que lo dejaron solo en el momento más difícil de su vida, de los cuales uno lo traicionó y otro lo llegó hasta negar. Negó al Hijo de Dios. Sin embargo, cuando ellos se arrepintieron con un corazón contrito y humillado, el mismo Señor Jesucristo les perdonó, les restauró, les levantó y los hizo brillar, y gracias a ellos nosotros conocemos el Evangelio de Jesucristo hoy. Hermanos, hombres que habían abandonado, hombres que le negaron, pero su gracia divina siempre estuvo a favor de aquel que se rinde en adoración a Él y restaura su relación a través del arrepentimiento, la confesión y la conversión a Él. El justo se levanta y es restaurado, alentado y sostenido solo y absolutamente por la gracia abundante y eficaz de un Dios excelso sobre todo nombre, quien es Él que hace que en el pecador arrepentido, en el siervo inútil, en el vaso de barro o en el hijo pródigo, que se levante y continúe brillando para la gloria de Dios. Porque a sus ojos, a los ojos de Jehová, no a los ojos de los hombres, es varón recto, mujer recta, de corazón puro, varón o mujer perfecta para con Jehová su Dios. Hermanos, la vida de Asa nos deja muchos ejemplos. Y creo que mirar momentos indudablemente de altas y bajas en la vida de Asa nos hace pensar en el ideal, en lo que es el ideal de la vida cristiana y lo que es real en la vida cristiana. Muchas veces tengo un libro, uno de los libros que tengo en mi biblioteca se llama 3 pasos adelante y 1 paso hacia atrás. ¿Y sabe de qué trata ese libro? Sobre la gracia de Dios. Porque esa es la realidad muchas veces en la vida de los creyentes. Subimos 3 escalones y bajamos 1. Subimos 3 y bajamos 1. Subimos 3 y bajamos 1. Pero la gracia abundante de Dios para el hombre y la mujer que es recto ante los ojos de Jehová, Jehová cumple su propósito en él. Y eso es lo lindo de poder mirar en las Escrituras, de que no delante de los ojos de los hombres, sino delante de los ojos de Jehová hubieron hombres, al igual que hoy, y mujeres, recto, con corazón íntegro delante de Jehová su Dios. ¿Es usted uno de ellos? Si no lo es, arrepiéntase. Venga a los pies de Jesucristo. Confiésele sus pecados, confiésele sus carencias para que Él pueda restaurarlo. Para que primeramente, si usted no es un hijo de Dios, lo pueda hacer un hijo de Dios por medio de la fe. Y si usted es un hijo de Dios, día a día Dios va tratando con nuestra vida, porque el ideal es que el que comenzó la obra en vosotros la perfección hasta el día de Jesucristo. Escalón tras escalón, es día tras día, día tras día. No se trata de estar una semana bien y ya somos súper cristianos, los más santos de esta tierra, ni un año porque vivimos una vida cristiana más o menos aceptable delante de los hombres, ya somos los súper cristianos. Hermanos, dice que toda la vida de Asa, toda la vida, lo reitera en reiteradas oportunidades porque esa es la vida del creyente, toda su vida, no una semana, no un día, no un año, toda su vida fue un hombre recto, de corazón recto ante los ojos de Jehová. Busquemos eso, hermanos. Ser hallados recto ante los ojos de Jehová, no delante de los hombres. Y cuando nos equivoquemos, cuando erremos, cuando fallemos, y aun cuando pequemos, tenemos una gracia abundante de poder venir a ese lugar precioso que es la gracia de Dios para ser restaurados, para que Él nos levante y para que podamos brillar para su gloria. Que el Señor le bendiga, que tengan una muy buena semana y que el Señor bendiga su palabra.